Vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Ay, perdón. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias y el río se desbordó, vinieron lluvias y el río se desbordó. Vinieron lluvias y el río se desbordó y la casa se cayó. Yo construiré mi casa en el Señor, yo construiré mi casa en el Señor, yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús mi Salvador es mi guía. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Amén. Dejamos el lugar, hermano Julio. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, bendito Señor, porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, bendito Padre. Y venimos a glorificarte, exaltarte, bendito Señor, a conocer más de tu palabra. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo, bendito Señor, como siempre nos guíe, nos redarguya y te damos gracias porque estamos iniciando, bendito Señor, este otro ciclo, bendito Padre. Gracias porque, bendito Señor, tú nos esfuerzas a que sigamos adelante, bendito Señor, tú pones el hacer como el querer. Y también, bendito Padre, que vengamos con júbilo, bendito Señor, a glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por mis hermanos que están conectados, gracias por mis hermanos que se conectarán, bendito Señor. Y te pido, bendito Padre, que pongas en sus corazones, bendito Señor, ese deseo de saber más de ti, bendito Señor, de que aprendamos la palabra, bendito Padre, y que nos esforcemos, bendito Señor, para conocerte más. Y al conocerte más nos dará más entendimiento y sabiduría en tu palabra, bendito Señor, para llevar ese entendimiento y sabiduría a las personas que están necesitadas. Porque sabemos, bendito Señor, que si nosotros, bendito Padre, conociendo tu palabra, no la llevamos, no la hacemos, también, bendito Señor, eso no lo tomarás, bendito Padre, como una culpa, bendito Señor, como una cosa que no te agrada a ti, bendito Señor, porque tú nos has dado de gracia todo lo que hemos recibido y también nosotros tenemos, bendito Señor, que dar esa gracia, bendito Padre, que hemos recibido. Porque sabemos, bendito Señor, que no es, bendito Padre, por nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que tú nos das para llevar la palabra. Gracias por mis hermanos, bendito Señor, síguelos bendiciendo. Si alguno se siente cansado, fatigado, bendito Señor, que tú les restaures esas fuerzas, bendito Padre. Que bendito Señor, no solamente escuchemos tu palabra, bendito Padre, sino que seamos hacedores, porque siempre tienes algo tú perfecto, bendito Señor, para cada uno de nuestros corazones. Que muchas veces, bendito Señor, andan extraviados en las cuestiones del mundo, bendito Señor, no porque andemos pecando, bendito Señor, sino porque Él nos absorbe el día a día, bendito Señor. Y sabemos, bendito Padre, que siempre debemos de regresar a ti todos los días, tanto en la mañana, bendito Señor, a mediodía, en la noche, bendito Padre, orar, glorificar tu nombre, para que todo, bendito Señor, lo entendamos, lo escudriñemos y que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento. Que nosotros nos esforcemos día con día, bendito Padre, y que tú, bendito Señor, seas esa luz en nuestro camino. Gracias te damos, Señor Jesús. En el nombre que sobre todo nombre te lo hemos pedido, bendito Padre.
y te pedimos, ven, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Iniciamos este ciclo ya por el chat. Se envió un slide que, pues bueno, que finalmente ahí aparecen todas las parábolas. Y fue dividido, hermanos, si usted ya vio el chat, fue dividido en parábolas que aparecen en Mateo y Lucas, son tres parábolas, parábolas que aparecen en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que ahí corre del 4 al 11, y parábolas que aparecen solamente en el evangelio de Juan, que son tres. Entonces, pues bueno, hermanos, ya hay algunos hermanos que ya escogieron algunas parábolas. No hay límite para que escoja usted una, dos, tres, lo que Dios ponga en su corazón. Y pues bueno, ahí esperamos. Todavía sobran algunas parábolas. Y ahí vienen las fechas, hermanos, viene la fecha. Hoy 19, vamos a tocar la primera, que son los dos constructores, o finalmente, como lo escuchamos ahorita, los dos cimientos, y ahorita la vamos a ver. Y ya después viene otras dos parábolas, y posteriormente las que vienen con tres, que aparecen en los tres evangelios. Entonces anótese, hermano, en el amor de Cristo, anótese, quien quiera, ahí vienen las fechas también para que no nos vayamos a perder. Y pues bueno, solamente dura una semana esa parábola. Entonces, y le reitero, finalmente, lo que Dios le dé en el día que toque esa parábola, si nos alargamos, gloria a Dios, no pasa nada. Entonces, pues bueno, aquí están. Ya lo tienen en el chat. Entonces, hermanos, pues bueno, en el amor de Cristo, ahí anótese. Que Dios le bendiga. Bueno, pues como lo dice eh, el- la, la pantallita que se les compartió, hoy vamos a tocar la parábola de los dos constructores. Y solamente esta parábola de los dos constructores aparece en Mateo y Lucas. Entonces, si quiere, hermano, vayamos localizando Mateo, que Mateo nos dice que está en Mateo 7 y corre del 24 al 27, son dos versículos. Y Lucas, también ahí váyalo separando, de una vez vaya localizando, hermano, porque vamos a andar pasando de un lado a otro. Lucas está en Lucas 6 del 47 al 49, también son tres versículos, hermanos, que aparecen en Lucas. Bueno, como ya lo hemos escuchado, finalmente hoy ya sabemos, terminamos el periodo de los evangelios, hablamos de los evangelios, y fíjense, hermano, que cuando nosotros nos ponemos a escudriñar, y esta parábola no es nueva, y hemos escuchado muchas prédicas, muchas palabras, inclusive, hermanos, pues nosotros hay veces que repetimos esta parábola de una forma parafraseada. Pero, ¿qué vemos aquí, hermanos? Bueno, recordemos algo. Mateo, pues como todos sabemos, Mateo, cómo fue constituido, ya platicamos de quién lo escribió, quién no lo escribió, cómo está separado, y vemos algo en Mateo. Recuerde que si nos vamos a Mateo 7, y no precisamente en el capítulo 7, sino nos vamos hacia atrás, porque eso es lo que nosotros tenemos que estar, ya con unos ojos diferentes, hermanos, tenemos que estar viendo la palabra, porque nueva es cada mañana, eso ya lo sabemos, pero también el Espíritu Santo nos renueva, como dice Efesios y Romanos, hay que renovar nuestra mente. Entonces, si nos vamos más para atrás, en Mateo 5, ahí empieza todo este tema, todos dos capítulos empieza en Mateo 5. ¿Y cómo lo sabemos? Pues ahorita, hermanos, no vamos a leer desde Mateo 5, porque recuerde que estamos hablando de la parábola. Pero recuerde que también Dios, empezamos por el inicio, Dios habló en parábolas porque había gente que necesitaba asimilar, de gente que necesitaba escuchar no tan profunda la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuera entendible y que fuera para ellos
muy explícita de lo que estaban viviendo. Por eso el Señor Jesucristo habló y vemos todas las parábolas y faltan más, hermanos. Todavía faltan parábolas que solamente aparecen en otros evangelios y son bastante las parábolas. Aquí las recortamos al número de parábolas que ya tenemos nosotros compartidas. Entonces, me regreso, Mateo 5, hermanos, pues Mateo 5, sabemos que este sermón de los montes es una similitud, de acuerdo a los estudiosos, es una similitud del monte Sinaí, cuando ahí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Entonces aquí los estudiosos dicen que Mateo también trató de hacer lo mismo con este sermón y empieza este sermón, Mateo nos habla que empieza este sermón en las bienaventuranzas. Y este sermón, hermanos, es, dentro de este sermón, habla de 5 grandes discursos. El primero, finalmente, pues es precisamente en Mateo capítulo 5 al 7, 10, 13 y 18 y 24, 25, ahí nos habla el tema de los cinco sermones que está dividido de Mateo 5 al Mateo 7. Le estoy haciendo un poquito de remembranza, hermanos, porque vamos a regresar a este punto. Entonces, las bienaventuranzas está Mateo 5 del 1 al 12. Luego vienen las amonestaciones éticas del 5, del 13 al 20, igual del 6, del 1 al 7 y 23, y después habla de las tradiciones judías de capítulo 5 del 21 al 48, que es ahí, hermanos, donde termina desde las bienaventuranzas, termina hasta Mateo 7, 24 y 27. Dice, el sermón termina con una breve parábola subrayando lo importante que es poner en práctica estas enseñanzas. Entonces, ahora sí, vamos a ver finalmente qué es lo que nos quiere decir esta parábola. Vamos a leer Mateo 7 y vamos a leer el 24. Muy detenidamente vamos a verlo. Dice, recuerden, el Señor Jesucristo habló en parábolas para que entendiéramos todos y entendiera el pueblo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Primeros grandes puntos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero ¿cuáles palabras, hermanos? Ahorita vamos a ver cuáles son todas esas palabras. Primer punto, ¿cuáles son las palabras que me oyen? ¿Y con qué nos compara si las hacemos? Pues bueno, primer punto, nos va a comparar con un hombre prudente si hacemos todos y cada una de estas palabras. Segunda parte de ese mismo versículo dice que edificó su casa sobre la roca. Entonces tenemos dos temas, edificación y otra sobre quién, sobre la roca. Y todos sabemos quién es la roca, pero una edificación, pues entonces es una construcción que va encima, encima y encima. Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, ahora vámonos a Lucas, que vamos a estar brincando. Lucas 6, que es donde apareció también esta parábola. Y otra vez nos vamos para atrás. Lucas 6 nos dice que finalmente en Lucas 6:11 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Fíjese, ahí Lucas menciona que y después de ese versículo empieza en el 20 con las bienaventuranzas y los ayes. Entonces, Lucas dice que fue en un llano, Mateo dice que fue en un monte, pero no pasa nada, donde haya sido. ¿Por qué, hermanos? Ya sabemos y por eso quizá, bueno, no quizá, por eso Dios también nos puso primero que supiéramos Lucas, Mateo, Juan,
Marcos, cómo se constituyeron, quién los escribió, tititita, todo lo que vimos en la pasada, en el pasado ciclo. Entonces aquí dice que en ese llano, ahí empezó el Señor Jesucristo a dar las bienaventuranzas. Entonces se da cuenta, ambas parábolas, o más bien esta parábola que está en Lucas y Mateo, empieza desde las bienaventuranzas. Entonces, y dice, ahora sí vamos a leer Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tercera cosa que nos dice, recuerde, primera, lo que vimos en Lucas, esta es la tercera cosa que nos dice que si hacemos lo que escucharon los que estaban en el monte, iban a ser prudentes e iban a edificar la casa sobre la roca. Ahí son dos temas. Y aquí dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y es una pregunta. Entonces, por eso allá nos dice, si eres prudente, vas a hacer las palabras que has escuchado. Siguiente, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, ahí, cuarto punto, ahí nos dice a quién vamos a ser semejantes. Entonces, hasta ahí, hermanos, hemos visto solamente el primer versículo de cada uno de los capítulos, pero dice, otra vez nos regresamos, a Mateo 7 dice en el 24, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Y qué palabras escucharon los que estaban en el monte con el Señor Jesucristo o en el llano? ¿Qué palabras escucharon? Pues bueno, hermanos, fíjese, vámonos a Mateo 5. Escucharon el sermón de las bienaventuranzas del 5, Mateo 5, del 4, del 3 en adelante hasta el 12, habla de las bienaventuranzas. No nos vamos a meter, pero ahí hay una serie de recomendaciones, de alegrías que el Señor dice. Vamos a leer nada más una. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde, ahí en Mateo 6, que es lo que estamos hablando, perdón, Mateo 7 dice, cualquiera que escuche estas palabras y las hace. Entonces, ahí nos dice, edificó su casa sobre la roca. Entonces quiere decir que todo el sermón de el monte de las bienaventuranzas, de ahí hasta el capítulo 7, que es donde termina con esta comparación o con esta parábola, nos está dando los fundamentos, ahorita vamos a ver dónde lo dice, y nos está diciendo cómo edificar sobre la roca. Entonces, veámoslo, todas las bienaventuranzas, dice Dios, esta es la forma en cómo, dice el Señor Jesucristo, esta es la forma en cómo debemos de comportarnos con todas las bienaventuranzas. Después, le reitero, no nos vamos a detener porque es mucho. Después dice, habla en ese mismo sermón, habla de la sal. Y ya hemos tenido palabra, ya hemos escuchado palabra, ¿qué es la sal? Es otro fundamento. Entonces, recuerde, no nos perdamos. Mateo 7 dice, cual, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, serán unos hombres prudentes y de ahí van a edificar la casa sobre la roca. Entonces nos está dando argumentos, nos está dando herramientas que están en todas las bienaventuranzas, que está después en el versículo 13 que habla de la sal de la tierra. Esos son los fundamentos, ese es con nosotros lo que tenemos que empezar a edificar. Y si vemos, dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero sin la sal, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Y hemos platicado lo que significa la sal. Entonces nos dice Dios, a ver, te doy una serie
no digo que de requisitos, pero al menos de comportamientos que tú tienes que edificar sobre la roca, que la roca es nuestro Señor Jesucristo, y empieza desde las bienaventuranzas. Entonces nos dice en concreto, nos habla la forma en como nosotros nos tenemos que construir nuestra casa mediante esta, vamos a llamarle, mediante esta metodología que aquí Dios nos pone, bienaventuranzas, la sal. Después de ahí nos dice que Él es la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Entonces ahí nos dice otra vez, ¿qué más tenemos que ser? Todas estas palabras las escucharon desde las bienaventuranzas. Entonces, bienaventuranzas, sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, también el Señor Jesucristo, ahí les dijo, todos esos son fundamentos, todos esos, con todas estas palabras nosotros tenemos que edificar en la roca. Y de edificar ya lo vimos que es construir. Y ahorita vamos a seguir viendo. Ahí también el Señor Jesucristo nos habla de Jesús y la ira. Ahí también el Señor Jesucristo nos habla de el adulterio, nos habla del divorcio, nos habla de los juramentos, nos habla del amor hacia los enemigos. Entonces, todo eso, hermanos, es el fundamento, todo eso es la edificación. En otras palabras, si a nosotros nos dieran este manual de vida, tendríamos que decir, así me tengo que comportar como las bienaventuranzas, me tengo que comportar como la sal, me tengo que comportar como la luz del mundo, me tengo que comportar en el tema del adulterio, cómo me tengo que ir por la derecha en el tema del adulterio, no cometerlo, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla del amor hacia los enemigos. Hermanos, todas esas palabras dice que la escucharon en el sermón del monte o en el sermón del llano, la escucharon y dijo, quien hace estas palabras lo llamaré una persona prudente. Fíjese todo, cuánto duró el sermón del monte no lo sabemos, pero pudo haber sido horas en donde que el Señor Jesucristo le daba instrucción. Capítulo 6, Jesús le decía acerca de las limosnas. Ahí recuerde que hace rato le dije que eran la forma en cómo iban el tema de las tradiciones o amonestaciones éticas. Ahí empieza en Mateo 6. Entonces el Señor Jesucristo también habla de las limosnas, habla de la oración, habla del ayuno, habla de los tesoros en el cielo, habla de la lámpara del cuerpo, habla del Dios y las riquezas, habla del afán y la ansiedad. Hermanos, son una serie de palabras, nuevamente, fundamentales en tu vida y en la mía y las tenemos que aplicar porque ahí lo dice la palabra. Si las escuchas, las tienes que aplicar para que seamos prudentes y estemos construyendo todo esto, toda esta edificación, la estemos construyendo sobre la roca, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Los frutos nos daremos a conocer por nuestros frutos. Y después en el 21, 7:21 dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí. Pero entonces veamos, hermanos, hay veces que salteadamente hemos escuchado estas palabras, pero aquí el Señor Jesucristo, y retomo otra vez el 24, cualquiera que escucha, pues, que oye estas palabras y las hace, todas las que ya dijimos, son los fundamentos con la cual vamos a construir sobre la roca, son las formas que nosotros tenemos que estar viviendo. Y yo le pregunto, de todo esto que ya vimos, bienaventuranzas, la sal, la luz, la ley, la ira, el adulterio, divorcio, juramentos, amor al enemigo, limosna, oración, ayuno, cielo, lámpara del cuerpo, riqueza, afán, ansiedad, juzgar, oración, la regla de oro, la puerta estrecha, los frutos, todo eso, hermanos, no es nuestro diario andar.
Y la pregunta es, ¿estamos construyendo todo eso? Porque esa es la base, esa es la edificación, todo eso la estamos haciendo de nosotros, ya lo escuchamos, estamos actuando el día a día todo eso y decir, estoy construyendo mi casa en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, porque aquí ya nos está diciendo cómo nos tenemos que comportar. Ahí es donde termina el sermón del llano, ahí es donde termina el sermón del monte, que nos dice cualquiera, porque nos va a llamar prudentes. El 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Había fundamentos, había todo y cada uno de las cosas que Dios nos dice en ese sermón, ya todas digamos como los subcapítulos que ya escuchamos, el diario andar en la palabra de Dios, aquí nos dice, van a venir tempestades, va a venir la lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿cuáles son los fundamentos? Ya lo vimos. O sea, son esas directrices que tenemos que seguir de todo este sermón. Si nos vamos a Lucas, que estamos leyendo, Lucas 7, perdón, 6, 46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si me llamaras Señor, Señor, harías todo lo que te dije. Y vamos a ver Lucas, ¿qué, qué toma Lucas de de estos fundamentos, de estas reglas? Él toma todo lo que son las bienaventuranzas. Eso está en Lucas 6, del 20 al 26. Toca también Lucas el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y toca también el tema de el juzgar a los demás y por los frutos los conoceréis. Esas son las únicas reglas, como un extracto, y ya lo vimos que Lucas, cómo fue constituido el Evangelio de Lucas, él habla de esos 4 o 5 temas, pero Mateo habla de todos los que ya vimos, más sustancioso, ya también platicamos de Mateo, cómo se construyó, por eso Dios lo mostró así, hermanos, ¿no? Digo, ¿cómo lo mostró? No lo sé, no le voy a decir que yo tuve una epifanía y que Dios me dijo, tienes que estudiar primero los evangelios y ahorita las parábolas, no, pero Dios acomoda, porque entonces ahora sí ya entendemos más de Lucas, porque habla solamente de 5, vamos a llamarle 5 fundamentos o 5 reglas, y Mateo, porque habla de más de 5, que son como fácil como unas 17, 18, pero no importa cuántos hablen ni cómo se haya constituido los evangelios, lo importante que aquí nos dice, ojo, si eres un hombre prudente, una persona prudente, vas a construir con el fundamento sobre la roca, y mi fundamento es cómo te debes de comportar, porque se lo dije a las personas que están en el monte, que estaban conmigo en el llano, escuchando en el monte cómo se tienen que comportar. Y aquí nos dice, si me llamas Señor, Señor, entonces vas a hacer todas estas cosas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene la respuesta, es semejante, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondonó y puso el fundamento sobre la roca. Nos dice lo mismo que Mateo, pero aquí hay dos palabras claves. Dice que cavó y hondó, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nuevamente, ¿cuál es el fundamento? Pues ya los vimos, todo lo que Dios nos dice de cómo nosotros tenemos
qué comportarnos en este mundo, de todo lo que tenemos que hacer. No solamente decir mi fundamento es Cristo, porque es la piedra, sí, ahí está la piedra. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra, pero como lo hemos platicado, ¿de qué sirve que yo le obedezca a Dios si no soy disciplinado en todo esto? Fíjese cómo va relacionando, y lo tomo de la prédica del pasado domingo. ¿Somos nosotros disciplinados en hacer la palabra de Dios? Pues nomás hay que echarle ojo. ¿Cómo nos comportamos con respecto a la sal del mundo? ¿Cómo nos comportamos con respecto al divorcio? ¿Cómo nos comportamos con respecto al adulterio? Y el Señor Jesucristo lo dijo, no solamente lo que dice la ley, con que mires una mujer, entonces aquí nos dice el Señor Jesucristo, adultero, entonces no estoy fundamentando, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y aún así le digo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, pues ya nos dijo que no, porque si no, si escuchas, si no haces lo que aquí nos enseña con respecto a la oración, con respecto al ayuno, entonces vamos a ser unas personas que no estamos haciendo lo que nos marca Dios. Entonces, ¿puede estar la roca ahí presente? Sí, está ahí la roca presente y en griego es Petra. Y ahí, hermanos, no me quiero meter en algún tema porque no lo he escudriñado bien y tengo que escudriñar bien, pero la palabra que aquí menciona en el griego de piedra es Petra. Entonces, tiene un significado. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que él va a ser la roca, también tiene otro nombre y no es Petra. Pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante en alguna otra predicación o en alguna otra palabra. Pero quedémonos ahorita con esto. Si no hacemos todo esto, si yo digo, sí, mi fundamento, mi piedra angular, mi roca fuerte es el Señor Jesucristo, pero si no hago los fundamentos, si no edifico mi casa, mi templo con todo esto, habla del afán y la ansiedad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esa porción de la palabra de hablar del afán, de los afanes y las ansiedades? Hemos escuchado del juzgar y nuestra lengua, muchas veces nuestra lengua bífida juzga y vuelve a juzgar las acciones de los hermanos. Y eso nos marca el Señor Jesucristo, no. Entonces otra vez decimos, ¿de qué sirve que yo diga que Jesucristo es mi roca si no estoy edificando, si no tengo los fundamentos de cómo me tengo que estar comportando? No oro, no entro por la puerta estrecha, que ya también tuvimos una palabra de la puerta estrecha, no doy frutos, ni mucho menos me doy a conocer por mis frutos. Entonces, hermanos, dice que aquel que ya lo escuchó y no lo hace y no tiene ese discernimiento para hacerlo, ese ímpetu para hacerlo, entonces puedes estar, como ya lo platicamos, esta sería la tercera, puedes estar muy cerca de la roca, pero entonces no estamos edificando sobre la roca. Ahí está la roca, ¿y de qué sirve tener a la roca ahí y decir, Señor, Señor? No me llames Señor, si no haces lo que ya aquí estás escuchando, no me llames Señor, porque no estás edificando sobre mí, estás edificando y abajito lo dice, pero no me voy a adelantar, y usted lo sabe, sobre qué estamos edificando. Entonces aquí nos dice que me regreso a Lucas 6:48 y dice que cavó y hondó. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en teoría de cavar y hondar? Bueno, dice cavar, la lengua real, el diccionario de la RAE dice levantar y mover la tierra con la azada. Y si nosotros buscamos la azada, ahí vamos a ver, hermanos, que finalmente la azada es como una especie de un palo y una como pequeña cuñita y solamente se sirve para quitar, que normalmente las personas que están en el campo y saben de esto, hermanos, es un poquito con la que limpian la parte superficial de la tierra. Y pero también dice que hondar es hacer más hondo lo que uno quiere, es decir, es cavar profundamente, introducir
algo muy adentro de una cosa y hablando quizá espiritualmente, dice que es escudriñar lo más profundo de un asunto. Entonces, fíjese, ahí habla, dice, cavó y hondó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer espiritualmente, hermanos? Entonces, si nosotros, fíjese, si somos hombres prudentes, eso es lo primero que vimos. Si queremos edificar sobre la roca, dice que aquí entonces tenemos que hacer lo que escuchamos y tenemos que cavar y hondar, hacer más grande. Pero ¿qué, hermanos? Pues nuevamente, si yo estoy fallando, y retomo el tema, si yo estoy fallando quizá en decir mentiras, que por ahí viene en una de estas, desde bienaventuranza hasta por los frutos me conoceréis, ahí aparece, hermanos, todo lo que querramos saber del día a día, de cómo me tengo que comportar. Es que ya estoy muy afanoso y ansioso por algo. Aquí lo dice la palabra, cómo nos tenemos que comportar. Y si nos comportamos como se comporta el mundo, entonces Dios dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Aquí está la respuesta. Entonces no estás edificando sobre la roca, estás edificando sobre la tierra. Entonces quiere decir que espiritualmente, hermano, tú y yo no estamos haciendo hondo para llegar a la roca. Solamente le quito la tierrita. Perdóname, me arrepiento, Señor, pero no, perdón, tengo culpa, pero no hay un arrepentimiento real. Y es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo te estás comportando? ¿Tienes frutos? ¿Has entrado por mi puerta estrecha? Del otro lado a lo mejor está la roca. ¿Y estás edificando todo esto? O simplemente, como ya también lo vimos, te estás quedando a la mitad de la puerta, ni siquiera la abres, eres tibio, como lo escuchábamos. Entonces, no amas a tus enemigos, te estoy diciendo que si quieres seguir edificando sobre la roca, tienes que amar a los enemigos, pero no por encimita. Tienes que rascar, ir a lo hondo de donde, de tu corazón y del mío, hermano, para que en realidad digamos que estamos edificando sobre la roca, porque si no, entonces estamos edificando sobre la arena. Hay un pequeño video, hermanos, que lo vi, no se refiere en nada de cristianismo ni nada al respecto, pero fíjese, hermano, que este es un claro ejemplo. Dura 8 minutos, probablemente no lo vamos a ver mucho, si no le voy a pedir a la hermana ahorita que lo proyecte, que lo vayamos viendo, si no yo se lo paso por internet, en dado caso que no se vea bien, pero ahí nos habla, hermanos, y hago la analogía. Si ya lo tienes, Adi, si lo puedes ir, le ponemos, ¿cómo se llama? Sin sonido, nomás que vaya corriendo para que yo siga hablando. Ahí vamos a ver, hermanos, cómo se construyen los puentes sobre el mar. Y ese está en internet, ¿eh? Entonces, ahí usted lo puede ver. No tiene nada que ver con el tema cristiano. Ya es que la dejamos correr, Adi, porfa. No tiene, con sonido, no tiene nada que ver con el tema cristiano, pero nos va a dar bien claro de cómo se construye. A lo mejor ya usted sabe cómo se construye sobre el mar, cómo se construyen los puentes sobre el mar. Entonces ahorita vamos a ver, ahorita además que la hermana Adi nos diga si ya está listo, vamos a ver cómo se construye estos puentes. Y es lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Quieres edificar? Van a edificar un ¿Te lo ven? puente. Ya lo vemos, pero no ha corrido, ¿eh? Ah, ok. Voy a empezar otra vez. Vamos a ver cómo se edifica un puente sobre el mar. Entonces, uno puede pensar que es muy complicado, pues sí, y ahorita lo vamos a ver, pero así, hermanos, haciendo la analogía con la vida cristiana y aquí hablando de la parábola de los dos cimientos o los constructores, como lo conocen en algunas traducciones, pues vemos cómo se puede
construir, o lo que nos dice el Señor Jesucristo, ¿quieres construir hasta la roca? Entonces tienes que empezar a edificar, a poner precisamente todo lo que hablé en el monte, tienes que poner cada una de esas reglas, metodologías, palabra que escuchaste para que me llames Señor, porque si no lo hacemos, entonces simple y sencillamente no estamos, ni tú ni yo, hermano, edificando sobre la roca. Vamos a ver si ahora sí, nada bíblico, pero ¿lo vimos? Finalmente, hermanos, hay una parábola que habla de la tierra. ¿Qué tan fértiles somos? Aquí vio que se mete finalmente pues un punzón para ver qué tan fértil es. ¿No es así la palabra de Dios? ¿Qué tan fértiles somos? No me quiero meter en esa parábola porque creo que viene también dentro de estos estudios. Pero veamos, aislaron el agua en donde podemos ver que no se puede construir. Ahí está Dios. Llegaron a la roca mediante esas tablas, si le podemos llamar tablas, ese es el fundamento. Construyeron, edificaron para que la presión no la colapsara, el afán y la ansiedad. ¿Qué tan, qué tanta presión nuestro cuerpo, hablando espiritualmente y físicamente? Hay veces que la presión es demasiado en nosotros que nos olvidamos que estamos construyendo nuestra casa en la roca fuerte. Lo mismo sucedió ahí. ¿Qué tiene que poner? No solamente separar el agua, sino que tiene que ahora edificar, tener el fundamento. Ya él lo dice, vamos para ya acabar la parábola, vamos a Mateo 7 y dice, el 25 descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, estamos en Mateo 7:25, y golpearon contra aquellos la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ya lo vimos, esos pilotes están, esos simientes, esos durmientes, si le podemos llamar, que los durmientes son de las vías férreas, pero esos pilotes que bajan, ahí hermanos, están sobre la roca, y llegaron a la roca, pero ¿qué tuvieron que quitar? Todo aquello que estorbaba, tuvieron que punzar, vieron que es así, los que han tenido una retroexcavadora y con esa han penetrado los pisos, cómo vibra. Y no es así la palabra de Dios. No, Dios nos hace vibrar para que vaya penetrando esa palabra en nosotros y quede bien arraigada en la roca. Vea cómo Dios no se equivoca. Y ese es un ejemplo también para los ingenieros. Y aquí lo dice, los cimientos debe de estar sobre la roca. Hoy construyen casas, y no hablo espiritualmente, que no están sobre la roca. ¿Y qué les pasa? Cualquier ventaval, como dice aquí, cualquier lluvia las derriba. 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí está la comparación. ¿Somos hombres prudentes o insensatos? ¿En qué estamos construyendo? ¿En dónde? Sobre la roca, pero con base a los fundamentos o sin ella, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa si ese puente, hermanos, que vimos ahorita, no llega hasta el lecho? Ahí dice que es el lecho rocoso. El puente se cae sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, se colapsó nuevamente tan cerca de la roca, pero tan lejos de los fundamentos, tan lejos de las reglas de Dios, tan lejos de la disciplina, ser disciplinado. ¿En qué? En todo lo que ya escuchamos de las famosas del sermón de las bienaventuranzas y todo lo que ya vimos. Vamos a regresar ya para terminar a Lucas 6, que es donde termina. Y dice, el 48 lo voy a leer, semejante, Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Ahí vimos, si solamente hubiera sido por arribita, no llegan al lecho rocoso y es donde usted y yo tenemos que llegar espiritualmente, porque ese lecho rocoso es nuestro Señor Jesucristo. No solamente basta llegar, porque cuántas veces llegamos a Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos.
y cavó. Tenemos que cavar en lo más profundo de nosotros, sacarnos todo lo que aquí en el corazón se encuentra. Y ya vimos todo lo que dice Dios, todo lo que uno quiera y viva y esté pasando, ahí está, hermanos. Nos da la regla. Tienes que orar por el enemigo, tienes que amarlo, tienes que orar tú para conocer a Dios. Y si eres pobre de espíritu, vas a tener recompensa, pero debes de creer, debemos de estar cerca de la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio, ¿qué pasó cuando ahorita vimos cómo otra vez sube el agua? Y porque no hay esa edificación que sostenga las paredes, se derrumba. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Como vimos el puente, tu vida y mi vida espiritual está fundada sobre la roca. Hemos llegado a ese lecho rocoso, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. ¿Ya vio cómo es la roca y el fundamento? Aquí son dos cosas diferentes, hermanos. Y hay veces que decimos, sí, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Ya le dije, tan cerca de la roca, pero tan lejos del fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Digo, no vamos a leer todo, pero ahí lo tenemos para que vayamos y leamos Mateo desde el 5 hasta el 7, para que vayamos y leamos Lucas del 6:20 al 47, y no sin fundamento. ¿Qué pasa con un puente que no tiene fundamento? ¿Qué pasa con su vida y con mi vida espiritual si no tenemos el fundamento y si no lo vivimos? Porque los demonios, hermanos, conocen la palabra, pero no la hacen. ¿No parecemos a veces demonios? Perdón, pero hermano, no hacemos la palabra. La escuchamos, pero nos entra por uno. Ahí está. No somos tierra fértil. Tiene Dios que hacernos esa prueba de a ver qué tan tierra fértil es. Y los que conocen un poquito de construcción, hermano, sabe. Por eso hay la mecánica de suelos. Dios lo compara con la parábola, con la mecánica de las tierras fértiles. Somos una tierra fértil para que ahí, con esa tierra fértil, lleguemos al lecho rocoso que es nuestro Señor Jesucristo. No tuvieron, somos sin fundamentos, fueron sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Lo describe también la RAE. Es algo principal, es algo esencial, es algo primordial, es algo elemental, es algo básico, es algo sustancial, es algo importante, es algo trascendental, es algo vital. Ese es el fundamento. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está el fundamento? No sigue siendo el Señor Jesucristo. Él da la palabra y aquí ya lo vimos, da las reglas. La palabra es precisamente esas pedazos de madera que vimos ahí que van penetrando, van penetrando, van penetrando para que quite todo, todo lo que está en nuestro corazón. Ese es el fundamento, porque queremos llegar a la roca. Ya vio, hermano, cómo no me llames Señor, Señor. Ahí lo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Nuevamente, y soy repetitivo, tan cerca de la roca, pero tan lejos del fundamento. Parecemos entonces como el príncipe de este mundo, hermanos. Él lo dice también la palabra de Dios, que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y esto es lo bueno, aún cuando tenemos problemas y sabemos a dónde recurrir, porque queremos cavar, no solamente cavar, ya vimos que cavar no sirve en nuestra vida cristiana, debemos de llegar a hondonar a lo hondo, a meter, veo que algunos le llaman manos de chango, manos de simio, a quitar esa tierra, y fíjese qué maquinaria ocupan para construir este tipo de puentes. Y en nuestra vida cristiana es lo mismo. Esa mano de chango es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere quitar todo lo que no nos sirve. Nos quiere que cabemos.
en nuestro corazón y que desarraigar todo lo que no sirve para que no estemos fundamentando sobre la arena, porque vamos a ser unos hombres insensatos, no vamos a ser unos hombres prudentes como dice la palabra. Entonces, hermano, no estamos construyendo puentes, estamos construyendo nuestra nuestra vida espiritual y estamos con la simiente. Tenemos que llegar a la simiente. Podemos conocer la simiente. Sabemos que quién es la simiente y lo conocemos, pero estamos edificando con el fundamento de su palabra. No solamente basta decirlo conozco, basta decirlo conozco y hago su palabra. Hago todo lo que dice su palabra, todo lo que dice Mateo, que lo estábamos ahorita leyendo, todo lo que dice Lucas, las bienaventuranzas. Pero no solamente es un lado y me sale por otro, es que en verdad lo haga. Lo vamos a hacer al 100%, pues como, conforme vaya Dios taladrándonos más en nuestro corazón para que la palabra quede ahí bien cimentada en la roca y que sepamos hacer lo que el Señor tiene en su palabra, que seamos hacedores. Por eso dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Ahí está. ¿Dónde lo dio el Señor Jesucristo? Haya sido en el monte de las bienaventuranzas o haya sido en el monte, en el llano, hermanos, ahí está la palabra viva y eficaz. Y sirve para edificar nuestra vida y llegar a la roca mediante los fundamentos. Nadie puede llegar a la roca sin los fundamentos. Decimos conocer a Dios, pero no hacemos las cosas de Dios. Decimos conocer a Dios, pero no lo reconocemos como nuestro único Salvador ni nuestro único proveedor. Siempre hacemos por nuestras fuerzas. Y recuerde que aquel que no lo reconoce como Señor dice que es anatema. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestro fundamento? ¿Quién es nuestro fundamento? La palabra. ¿Quién es nuestra roca? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? Sería la pregunta. ¿En dónde estamos construyendo nuestra vida espiritual? Y la pregunta es, ¿qué tan profundo estoy llegando a ese lecho rocoso? ¿Qué tan profundo estoy llegando a conocer al Señor Jesucristo? ¿Que Él está ahí? Ahí está la roca. Su palabra en verdad está llegando, limpiando mi corazón y llegando hasta con Él para que me afiance, me afirme y después me va a poner grava y después me va a poner cemento para que nada se mueva, para que quede bien fijo. ¿Lo estamos haciendo? Esa sería la pregunta. Bueno, hermanos, pues sería todo de mi lado y pues este es el primero. Los dos cimientos o los dos constructores, como en algunas Biblias lo conocen, y pues esta es en dónde estamos construyendo nuestra casa. ¿Qué hombres somos? ¿Hombres insensatos o hombres que prudentes que estamos cavando y excavando, cavando y excavando para llegar a la roca? Amén. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda, hermano, si algo haya quedado. Recuerden, no es prédica, es estudio, es palabra, y pueden ustedes intervenir cuando quieran o si hay algunas dudas. Entonces, adelante, si quieren decir algo, adelante. Recuerde, es estudio, no es prédica. Entonces, pues puede haber preguntas, puede ser que algo no haya quedado claro y pues adelante, también es válido. Por eso es bien importante, hermanos, que también leer, perdón, estemos leyendo, escudriñemos para que en estas clases, pues si hay alguna duda, hermanos, porque de eso se trata. Recuerde que por ahí Salmos, no es cierto, Proverbios dice que, y qué bueno que dice Proverbios, que cuando hay dos amigos y se afilan con con el mismo material, ¿qué pasa? Se afilan. Entonces, hermanos, si usted y yo, se lo parafraseé, lo va a buscar correctamente el versículo, pero así lo dice, si usted y yo somos del mismo material, ¿y cuál es ese material? Nuestro Señor Jesucristo, la palabra, y si usted y yo nos afilamos, ¿no? Como los cuchillos, ¿con qué afila un cuchillo? Pues con un material muy similar para que
salga brillo, para que salga filo. Hermanos, igual, para la palabra de Dios. Y así es como lo hacen los judíos cuando van a sus sinagogas o cuando van a sus yeshiva o no sé ni cómo se llame, en donde van a la escuela y aprenden de la palabra. También nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores y que tengamos una plática, una conversación, porque eso es lo más esencial, porque ya lo vimos, si hay construcciones de la vida real, no servirá para construir nuestra vida espiritual. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo, hermano? Si no, para pedirle a la hermana Laura que ore para cerrar esta clase. Amén. Amén. Pues yo nada más recalcar precisamente que para mí digamos, la utilidad o la función de esta parábola está muy clara y es precisamente que hagamos lo que el Señor nos ha enseñado, porque solamente así podemos tener nuestra casa firme para el momento de la prueba, estar precisamente firmes, ¿no? Habiendo ya tenido nuestra vida construida, obedeciendo al Señor. Y ya. Amén. Bueno, pues adelante, hermana Laus, por favor, si nos puedes llevar en oración. Amén. Gracias te damos, bendito Padre, en este día, Señor, porque hoy hemos aprendido algo más de ti, Padre, que nosotros, Señor, pongamos nuestros fundamentos en ti, Señor, porque tú eres la roca, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la disposición, Padre, de su corazón, Señor, de aprender más de ti, Señor. En este día yo te doy gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Padre, y porque nos has permitido, Señor, escuchar más de ti, mi Dios. Sé tú con nosotros, Padre, y que día a día nosotros, Señor, hagamos tu voluntad como tú quieres, Padre. Yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros en cada momento, Padre, porque tu Padre siempre vas a ser nuestra roca, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la vida de mi hermano Julio, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has permitido, Señor, compartirnos de tu palabra, mi Dios. Que nosotros, Padre, la pongamos en nuestro corazón día a día, Padre, y que nosotros te obedezcamos y hagamos tu voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y pues bueno, recuerda, hermano, vio ese aparatito que hacía las pulsaciones. Ese es el Espíritu Santo si queremos hacer la analogía, porque el Espíritu Santo es el que diario dice su palabra, que diario está ahí redarguyéndonos, ¿no? ¿Qué hace? Picar, 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 picar. Ese es el Espíritu Santo que siempre nos muestra, nos muestra, nos muestra que debemos, para llegar a la roca, debemos ir penetrando cada vez más a veces estos corazones duros que tenemos para que quite todo y llegar precisamente a la roca. Entonces, analogías muchas, hermanos. Podemos hablar de muchas analogías, pero lo importante es que sabemos y conocemos la palabra de Dios y hay que hacerla, como dice, para que seamos unos hombres prudentes y cuando venga la prueba no se colapse ni se derrumbe, sino que se mantenga firme en la roca y en el fundamento. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos escuchando primeramente Dios el próximo viernes. Bendiciones. Saludos a su familia.